Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Ha sido una jornada muy intensa, una semana muy intensa. El día domingo finalizamos nuestro cambio de mando ciudadano en la comuna de La Pintana, acompañado de muchas agrupaciones culturales, queriendo relevar, ¿cierto?, la importancia de territorios que muchas veces se ven postergados y también de aquellos sectores de la población que tienen talento, que tienen capacidades y que muchas veces tampoco son considerados. Y esta semana, a partir del lunes, tuvimos también una jornada muy intensa, no solamente por la visita de nuestra ministra del Interior y varios ministerios más al Gualmapu, particularmente en la región de la Araucanía, sino que también ya nuestro ministro de Educación recibiendo y acogiendo la primera manifestación estudiantil en un tema que obviamente nos invoca, ¿cierto?, y nos involucra a poder atender con mayor prontitud a un problema que tiene que ver con nuestra educación, pero particularmente con la violencia de género que se está viviendo ahí. Ya firmamos el día de hoy el acuerdo de Escazú, adherimos al acuerdo de Escazú y estamos ya planificando otras jornadas para la próxima semana. Es la primera semana de más de 200 que vamos a tener, así que espero que desde la oposición también, como comprometieron, haya un ánimo colaborativo que nos ha costado ver en algunos sectores, siendo esta la primera semana de instalación del gobierno, pero esperamos que con el correr del tiempo podamos ir construyendo mayores lazos con todos los sectores de nuestro país, porque nuestra tarea fundamental es reparar, es el diálogo, es fortalecer la democracia, es poder reencontrarnos como sociedad. Y en esto quiero destacar también la labor que está teniendo la cartera del Ministerio de Economía, en la línea de ya empezar a trabajar también con las pymes. En primer lugar, las que se vieron afectadas en la zona cero respecto al estallido y la revuelta popular, pero también con todas las pymes de nuestro país que requieren una atención. En esa misma línea, el levantamiento de las querellas y prontamente también el trabajo que se va a hacer en materia de reparación a las víctimas de violación a los derechos humanos. Nos queda mucho por delante, la semana que viene, la próxima también va a ser sumamente intensa, ya hemos tenido algunas reuniones para preparar la agenda que queda de marzo, así que esperamos ir contándole todo lo que viene a tiempo. Ministra, y ahí, a propósito también de lo que decía respecto al rol de la oposición, ¿hay alguna autocrítica a propósito de lo que ocurrió durante la semana, que finalmente la agenda se centró en lo ocurrido en Temucuicui? ¿Qué balance se hace respecto a eso? Bueno, sabemos que el foco de la atención ha estado instalado sobre la visita a Temucuicui, pero la agenda en la Araucanía fue mucho más amplia que eso. Sin lugar a dudas vamos además a seguir desplegándonos en la Araucanía, el diálogo es lo que nosotros vamos a querer potenciar y fortalecer y todas las mejoras que propicien mayor entendimiento con nuestro pueblo originario y particularmente el pueblo mapuche, que tiene una profunda y de legítima desconfianza con el Estado chileno, con el sistema de justicia. Va a ser bienvenido toda esa mejora, pero va a partir ya más que nada la próxima semana, ¿cierto?, una planificación mucho más al detalle de eso, pero esta ida, y yo quiero insistir en esto y como lo dijo el general director de Carabineros también, tuvo planificación policial, tuvo semanas de preparación, aquí hubo planificación y efectivamente hay cosas que pueden surgir en el camino. Todos hemos dicho y como gobierno y la ciudadanía que votó por nosotros sabe que esto no iba a ser fácil, pero lo importante es enfrentar con valentía, con convicción y insistir en que nuestro camino está trazado porque tenemos plena convicción de que es el camino necesario para avanzar en soluciones de fondo al conflicto que hemos tenido lamentablemente el Estado chileno con nuestras primeras naciones. Yo espero, insisto, creo que hay cosas que probablemente nos vamos a enfrentar y como dijo el presidente, vamos a cometer errores, pero necesitamos también la colaboración de todos los sectores, más que amenazas, más que anuncios de fiscalización a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, interpelación en esta primera de más de 200, insisto, semanas que vamos a tener de gobierno en mayor ánimo de colaboración. Pero ministra, en ese sentido, de ingenuidad en ese sentido con el tema de la Araucanía, de haber llegado ya, usted señala que hubo planificación previa, pero hubo obviamente un grado de ingenuidad, o qué tan ingenuo pudo hacer el gobierno en ese sentido. Es que nosotros teníamos pensado, y el equipo del Ministerio del Interior con el otro ministerio, esta visita a una visita familia, no a las comunidades. Cuando se visita a las comunidades se requieren mayores protocolos, ¿cierto? Para el ingreso y la conversación con comunidades y con distintos líderes, los loncos, por cierto. Esto era algo muy acotado, una invitación muy acotada a una familia con la cual se planificó la entrada. Entonces, van a surgir probablemente otros problemas, pero esto tuvo una planificación. Incluso desde el momento del triunfo se empezó a trabajar en planificación respecto al norte,
por la situación humanitaria, la situación migratoria y también al sur. Y además se hizo planificado, insisto, con Carabineros de Chile. Entonces, bueno, podrán surgir más cosas, pero lo importante es que vamos a irla enfrentando en conjunto, colectivo, somos un equipo, nos estamos todos apoyando para hacer de mejor manera las cosas que tenemos en el programa contemplado y las cosas que los cuales nos vamos a tener que enfrentar por hechos de la coyuntura. Ministra, fue una polémica quizás innecesaria haber hablado de presos políticos mapuche. Los hay porque las críticas que han habido en los últimos días, en las últimas horas, van enfocadas en eso, en que en Chile no hay presos políticos. En esto yo quiero ser sumamente clara respecto a si hay o no hay presos políticos mapuche. Aquí no hay diferencia. Se ha tratado de instalar que hay una mirada distinta entre la Subsecretaría Interior y el Ministerio del Interior. Lo que ha dicho el subsecretario del Interior es algo que es de toda lógica, ¿cierto? Respecto al sistema judicial y la institucionalidad judicial, ese calificativo no aplica. Pero aquí tenemos desde el punto de vista político un problema que es mucho más complejo y que no se restringe simplemente a un titular. Y hay que entender la complejidad del asunto, por eso nosotros estamos buscando darles una respuesta integral y compleja a un problema que es complejo. Hay reivindicaciones de los pueblos originarios, hay desconfianza respecto al sistema judicial porque han habido situaciones de presos políticos. Y el caso que lo ha mencionado muy bien además el ministro Giorgio Jackson, que sucedió con la ministra, con la Machi, bueno, vamos a saber, no me estoy adelantando nada, con la Machi Francisca Linconado es real. Entonces, yo lo único que les pido es que tratemos de no simplemente restringirnos a titulares, porque eso no va a solucionar el problema que tenemos, que es de desconfianza, que es de separación y no de reencuentro. Entonces, no hay diferencia. Aquí el subsecretario se restringió a una mirada que es parte de lo que corresponde al sistema judicial y el resto es un tema que vamos a tener que enfrentar con el diálogo, por cierto, con las comunidades. Ministra, respecto a los presos del estallido, ¿nos podría clarificar si hay una instrucción o no del Ministerio del Interior respecto a quienes están en prisión preventiva? ¿Cómo se va a manejar esos casos? Si el gobierno no se va a oponer al levantamiento de esta medida cautelar. Ya, para aclarar, lo que pasa es que hay querellas por ley de seguridad interior del Estado, de esas se han establecido criterios para su levantamiento en aquellas querellas por delitos que no impactan o afectan la seguridad de la nación y que han sido sumamente bien identificadas, que no exime de que hayan causales, y eso es sumamente importante recalcarlo. Y hay otras querellas que no tienen que ver con la Ley de Seguridad Interior del Estado. Y ahí obviamente hay que ir haciendo revisión, porque tanto el Ministerio ha sido querellante como otras instituciones, Carabineros y otras más. Pero es un trabajo que tiene que coordinarse evidentemente desde el Ministerio del Interior y Justicia, pero son cosas distintas, ¿ya? Y bueno, también está cruzado con toda la agenda en materia de derechos humanos que ya hemos estado en conversación, se está planificando. Ustedes saben que este mes va a tener, pensando en lo que viene, ¿cierto?, 29 de marzo, una agenda importante respecto a reivindicaciones no solamente producto de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la revuelta popular, sino que también de los que arrastramos. Tenemos deudas como Estado respecto a muchas víctimas y particularmente las de la dictadura cívico-militar. Entonces hay una agenda intensa, hemos estado conversando con la ministra de Justicia, la subsecretaria de Derechos Humanos, Aideo Reuter, porque ahí hay harto trabajo por hacer. Ministra, le quería preguntar directamente, la Convención Constitucional hace unas semanas le pidió un pronunciamiento al gobierno respecto a impulsar los plebiscitos dirimentes. ¿El gobierno ha reflexionado respecto a eso? ¿Va a impulsar esa medida? No algo que tengamos todavía resuelto. Entiendo que esto además es un trabajo que está haciendo y preparando en cuanto al relacionamiento y las solicitudes que hace en la mesa de la Convención Constitucional el ministro Giorgio Jackson, y cuando tengamos pronunciamiento al respecto y posiciones se los vamos a estar comunicando oportunamente. Ministra, le Muchas quiero llevar otro tema. gracias. Ministra, con el manual, por favor. El último, porque en verdad me tengo que ir. El manual, ya. Para tranquilidad de todos y todas, el manual no es a los medios de comunicación y a los periodistas, es un manual para nosotros, porque tenemos que partir por casa y saber comunicar para no estigmatizar. Y aquí queremos ser sumamente responsables, la ministra del Interior, pero todos nuestros ministros y ministras, subsecretarios y subsecretarias, incluyendo al presidente de la República. Para nosotros es fundamental en el ánimo de reparar, de reencontrarnos,
de enfrentar las desconfianzas que hay de nuestros pueblos en general hacia las instituciones del Estado, poder diferenciar lo que es pueblos originarios de narcotráfico, delincuencia, para no estigmatizar. Porque aquí los casos de delitos que hemos tenido que enfrentar provienen tanto de personas de nacionalidad chilena como extranjera y no es perteneciente a un segmento de la población, una etnia, ni una nación en particular. Pero eso es para nosotros. Aquí vamos a tener un respeto y una promoción además de la libertad de prensa, de la democracia, del pluralismo, y eso va a ser irrestricto. Otra cosa es que podamos conversar sobre eso, pero no hay ni ánimo de instruir, de imponer, ni menos de censurar, muy por el contrario, y así lo destacamos además. Y el espíritu que quisimos transmitirle con la nominación de la futura presidenta del CNTV, la libertad de prensa, el pluralismo y la democracia son valores de una democracia que queremos respetar y vamos a promover intensamente. ¿Ese manual quién lo va a hacer? ¿Ese manual quién lo va a hacer? Un manual nuevo, porque ya hay un manual que hicieron desde la Fundación Frederick, y hoy día en entrevista con una de las redactoras de este manual dijo que ellas no tienen nada que ver con el gobierno, que ni siquiera han conversado con ustedes, y ese es el mismo manual que compartió la ministra Siches esta semana. Claro, pero ella lo compartió, si ustedes leen el tweet, lo comparte como ejemplo, no como si fuera el manual. Eso se estaba trabajando, insisto, es para nosotros. Si quieren recoger experiencia de algunos medios esto y ver cómo mejorar las comunicaciones y les parece positivo, bienvenido sea, pero no es algo para ni imponer, ni un instructivo, ni nada por el estilo, es para nosotros. Y obviamente va a ser de público conocimiento y en el ánimo del diálogo y de la mejor comunicación. Para que quiera usarlo. Ese manual, ¿quién lo va a hacer definitivamente para este funcionamiento interno? Es un trabajo coordinado de ambos ministerios, como lo dijo la ministra del Interior y CGBOB. Ministra, para la próxima semana hay una marcha convocada de estudiantes. Quería conocer su opinión de cómo van a manejar este tema, considerando que ustedes también vienen precisamente de las movilizaciones. Como lo hizo nuestro ministro de Educación, nosotros conocemos cómo se gestan las movilizaciones y la importancia que tiene, ¿cierto?, de que los estudiantes y las estudiantes puedan levantar su voz y plantear los problemas que los aquejan, porque son problemas de país. Y en ese ánimo y en ese espíritu siempre acoger, conversar, dialogar y ver cómo podemos responder desde nuestro programa de gobierno y cómo podemos también encontrar otras medidas, otras respuestas que quizá no las teníamos a la vista. Y eso se gesta y se construye a través de la conversación y el diálogo. Muchas gracias. Muy amable, ministra.